el uso de la palabra a la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, para responder las preguntas planteadas en esta segunda ronda. Adelante, secretaria. Si quiere, puede tener sonido aquí también. Muchas gracias, con su venia, señora presidenta. Sin duda han sido también muy interesantes las preguntas. Yo empezaría por alguna que hizo la senadora Kenia López Rabadán respecto a la identificación de los restos del basurero de Cocula. La Secretaría de Gobernación no tiene todas las competencias. La identificación de los restos le corresponde por ley y le corresponde definirla a la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República es quien tiene la cadena de custodia. Y como la Fiscalía General de la República tiene la cadena de custodia, la Fiscalía General determinará en qué momento se harán los estudios correspondientes para la identificación. Por lo pronto, ¿qué más quisiera yo tener algunas otras facultades? Pero la ley me las restringe y cumplo con las de la ley y la Fiscalía General es la que tiene esta responsabilidad. Pero sí puedo decirles que en materia de la desaparición y en materia de la comisión de búsqueda, por primera vez en el país, el Gobierno federal hizo público el conteo de fosas clandestinas donde se localizaron los cuerpos y restos óseos en diversas partes del país. Del 1 de diciembre al 15 de agosto se hallaron 307 sitios de inhumación clandestina, con un total de 522 fosas clandestinas y donde fueron encontrados un total de 671 cuerpos. Sí tenemos un tema en materia de se me olvidó. Pero quiero decirles que 200 ya fueron identificados en materia forense. Se me olvidó la palabra, en materia forense, pero sí han sido identificados 200. También me quiero referir a la pregunta del senador Erubiel. Por supuesto, senador Erubiel, hay que cumplir con el artículo 7º transitorio. Es cierto, hay que fortalecer las policías municipales y yo creo que la respuesta a la seguridad en este país y que pueda ir declinando la violencia y por supuesto también los homicidios y la delincuencia es en gran parte tarea de los municipios y de las entidades federativas, porque la Guardia Nacional es eso, es una Guardia Nacional. Entonces yo encantada seré el conducto para que en la próxima reunión de seguridad, que es el día de mañana a las 5:30, comentaré esta manifestación de usted y para que se cumpla y estableceré que efectivamente hay un artículo transitorio cuando se realizó la reforma constitucional de la Guardia Nacional y este implica necesariamente también que se fortalezcan las policías municipales y las policías estatales. Mañana mismo hablaré del artículo 7º transitorio de la Guardia Nacional. Y de verdad muchas gracias por su participación. Las manifestaciones a veces del presidente Trump, pues bueno, él está obviamente en campaña política, ya sabemos que ya inició la campaña en los Estados Unidos, pero nosotros estamos haciendo nuestro papel en México, no solamente, como dicen, por el tema de que tuvimos esta situación de una amenaza en los aranceles, sino porque es nuestra obligación como país, es nuestra seguridad nacional, es el tema de quién entra a nuestro territorio, cómo podemos tener una migración ordenada, segura, regular. Y es precisamente en esta tesitura que también es nuestra seguridad nacional, es nuestra seguridad interior la que tenemos que vigilar y cuidar.
Entonces, pues estamos coordinando los esfuerzos entre las diversas secretarías de Estado para atender precisamente a los migrantes y a sus derechos humanos. Mi querida Ifigenia, estamos atendiendo con toda puntualidad los derechos humanos de nuestros migrantes. Nos preocupa muchísimo la nueva composición de la migración. Nos preocupa mucho que hoy en día el 40% de los migrantes que entran a nuestro país por parte del Triángulo Norte de Centroamérica son menores de edad y algunos de ellos menores de edad no acompañados. Eso es realmente muy preocupante. Estamos coordinando también con el DIF, estamos coordinándonos con Bienestar, con Trabajo, para proporcionarles trabajo a las personas que, obviamente adultos, que requieran o que quieran participar en algún tipo de trabajo en nuestro país. Estamos dando visas temporales precisamente para regularizar la estancia legal de estas personas en el país. En materia de Ayotzinapa, ¿cómo participamos con las familias de los 43 jóvenes que están desaparecidos? Yo quiero decirles que están en todas nuestras reuniones, que hay un acompañamiento permanente por parte del subsecretario Alejandro Encinas a estos padres. De hecho, hemos tenido muchas reuniones, inclusive algunas de ellas presididas por el mismísimo presidente de la República y, por supuesto, yo he estado presente en estas reuniones. No han estado solos, ha habido un acompañamiento permanente. Por supuesto que a todos nos interesa que la violencia en nuestro país disminuya. Nos interesa que ya no haya violaciones a los derechos humanos, nos interesa que no haya feminicidios o bajar las tasas de feminicidios, de violencia y de inseguridad que vive nuestro país. Lo deseamos como país entero. Eso es lo que deseamos todos, ustedes, nosotros, la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil. Todos queremos vivir en un México de paz, un México en donde se pueda transitar seguro. Pero con independencia de que el tema propio que es un tema propio de la Secretaría de Seguridad Pública, también por supuesto incide en la gobernabilidad del país. Y por eso estoy todos los días en el Gabinete de Seguridad y en las reuniones de seguridad que todos los días tenemos con el señor Presidente de la República. Pero también, como lo acaba de señalar el senador Ávila, es importante incidir en la participación de las entidades federativas, de las policías de las entidades federativas y de los municipios, porque no es solamente una labor federal y menos de la Guardia Nacional, es precisamente de todas los órdenes de gobierno y las instancias y las instituciones de la República. ¿A qué le ha apostado el presidente de la República? El presidente le ha apostado a que podamos ir atendiendo a las causas con una política social humanista y orientar el desarrollo de los jóvenes, de las comunidades marginadas, y eventualmente él le apuesta a que la inseguridad y la violencia van a ir disminuyendo si atendemos el origen y las causas. Y él le apuesta precisamente a que, teniendo una política de desarrollo, atendiendo las causas que han dado origen a esta política, o entre las que son importantes que han dado origen a esta situación en que vive el país, y atendiéndolas con una política social efectiva, podemos lograr que empiecen a disminuir la inseguridad y la violencia. Porque él dice y ha sostenido que no se atendieron las causas oportunamente en el pasado y que hoy provocan índices de inseguridad y de violencia. Por eso es que él está enfocado a una política social humanista y a atender las causas que dieron origen o entre las que dieron origen a esta violencia. Yo también, como lo acaba de decir Kenia, pues yo también estoy comprometida con el tema de la crisis de feminicidios.
En México, yo digo que se han realizado diversos esfuerzos para prevenir y atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y contra los grupos de situación de vulnerabilidad. Sin embargo, a pesar de los trabajos llevados a cabo en las entidades federativas, aún persisten. Por supuesto, y estoy de acuerdo, se deben fortalecer las capacidades institucionales, yo diría interinstitucionales, para prevenir y atender la violencia de género a través, por supuesto, de mejorar la coordinación de las instituciones públicas, de garantizar que el personal esté debidamente capacitado y que brinde atención integral a víctimas de violencia de género, y desde luego también al uso de tecnología, además de otras acciones que ya son exitosas para prevenir esta violencia, como Spotlight, por ejemplo. Yo quiero decirles que si no se tiene política pública con perspectiva de género, nunca vamos a avanzar precisamente ni en la incorporación de las mujeres en la vida, sobre todo laboral, en el sector, por ejemplo, privado. Veamos cuántas consejeras hay en los bancos, en los consejos de administración. Vamos a ver cuántas directoras generales de empresas internacionales o nacionales existen, y vamos a ver que son muy pocas. Entonces yo creo que tanto el sector público como el sector privado, como todas las instancias, debemos de tener esta perspectiva de género. Y por supuesto, la procuración de justicia y la impartición de justicia es indispensable que tengan esta perspectiva de género, porque si la tienen podemos lograr que se empiece a batir en algo, y a lo mejor más rápido de lo que nosotros podemos pensar, esta violencia en contra de las mujeres. Quiero también decir que, y aquí estoy haciendo un compromiso muy puntual, quiero manifestar que yo esperaría que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, todos y todas, niños, niñas, adolescentes, adultos, por supuesto, nacionales y también extranjeros, contemos con una cédula de identidad única. Esta es una apuesta del Gobierno de la República y quiero decirles por qué. La identidad es sin duda un derecho humano de la tercera generación, pero es el derecho humano más importante. Si no tenemos este derecho humano como prioritario, y la cédula de identidad única va hacia esto, hacia darle la identidad a cada uno de los mexicanos, no podemos garantizarle ningún otro de sus derechos. Es el principio para garantizar los derechos humanos o los otros derechos humanos. Yo no entiendo por qué hasta hace relativamente poco la identidad fue considerada como un derecho humano, cuando debió haber sido el primero de los derechos humanos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quiénes son mis padres? ¿Cuándo nací? En fin, todos los datos de identidad de un ser humano. Y no solamente hablemos de los mexicanos, de los niños, niñas, que también estamos nosotros en el propósito de que todos tengan su cédula de identidad, sino también, ¿por qué no decirlo?, cédula de identidad para migrantes, por ejemplo, que están en nuestro país. Yo creo que esto es importantísimo. También quisiera yo decirles que COMAR, nuestra Comisión Nacional de Refugiados, ha tenido una demanda exponencial. Nosotros tenemos en este momento más de 40,000 solicitudes de refugio, principalmente de los países centroamericanos, sobre todo Honduras, pero también se han incrementado en forma exponencial las solicitudes de refugio de los venezolanos. Por supuesto que estamos comprometidos con el fortalecimiento de la COMAR, de la Comisión Nacional de Refugiados, pero también estamos ya realizando algunos convenios de colaboración con ACNUR de Naciones Unidas para que nos apoyen en esta situación que tenemos exponencialmente de solicitudes. También me gustaría comentarles
A propósito de la justicia transicional, que estamos de acuerdo, el señor presidente tiene muy claro su compromiso, no sé si fue el 14 de septiembre o fue en octubre, pero sí fue un día 14, en donde se comprometió a crear la Comisión Nacional. Estamos ya por crearla también y empezar con lo que podemos llamar justicia transicional, aunque ya tenemos algunas acciones sobre justicia transicional que hemos ya implementado. No estoy de acuerdo de ninguna manera, que la Guardia Nacional es una militarización, de ninguna manera. Esta Guardia Nacional fue aprobada por unanimidad y está siendo implementada de acuerdo con la reforma constitucional y las leyes que han sido implementadas y ajustadas totalmente a la ley de tanto de Guardia Nacional como a la ley de registros, como a las leyes que dieron origen a la creación de esta Guardia Nacional, y sin embargo todavía tenemos que avanzar en la implementación y en la capacitación que ha sido ya varios de los integrantes de la Guardia Nacional capacitados, pero obviamente todavía faltan algunos miembros de esta Guardia de capacitarse y transitar ya en la implementación plena de esta Guardia Nacional. Por otra parte, también comentarles que en lo personal yo estoy muy comprometida con la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Es una instancia intersecretarial que está encargada de definir y coordinar la implementación de una política de Estado en esta materia. Es una vinculación con todo el país y con todos los órdenes de gobierno en las tareas de una coordinación y colaboración. Esta comisión intersecretarial, para su conocimiento, va a sesionar el día de mañana en la Secretaría de Gobernación y, desde luego, la Secretaría de Gobernación es la que preside y presentará el programa sectorial de la trata de personas, que me parece que es muy relevante. También compartirles que ya han sido 27 estados los que se han adherido a nuestro proyecto nacional de comisiones de búsqueda y han implementado sus propias comisiones de búsqueda. Ellos han puesto parte de los recursos para implementar sus comisiones de búsqueda, concretamente 27 estados, y les agradezco de verdad a todos los gobiernos de estos estados que hayan establecido ya sus comisiones de búsqueda, hayan puesto parte del presupuesto y la otra parte del presupuesto lo ha puesto el gobierno federal para que empiecen a trabajar en la investigación y en la búsqueda de personas, desde luego, y obviamente atendiendo a el tema forense y a la crisis forense que tenemos en el país. No necesariamente, a propósito de la pregunta que me hizo la senadora de Movimiento Ciudadano, es importante la alerta de género, es importante la alerta de violencia de género. Tiene que ser un mecanismo eficiente de acción emergente, pero también tiene que ir acompañado del fortalecimiento de los centros de justicia, tiene que ir acompañado de garantizar el acceso de las mujeres a la justicia y a la protección de sus derechos, pero sobre todo de una eficaz procuración e impartición de justicia en todos los casos y sobre todo en los casos de feminicidios. Nosotros le apostamos al fortalecimiento de las instituciones de procuración y impartición de justicia. Y quiero decirles que uno de nuestros proyectos es coadyuvar con las entidades federativas para que tengamos una justicia de proximidad, tanto en procuración como en impartición de justicia, que esta impartición de justicia y procuración llegue a nivel municipal y a los pueblos más recónditos del país para dar una respuesta al clamor de justicia, a los feminicidios, a los homicidios, a las desapariciones, a los secuestros, en fin. Y solamente con el fortalecimiento de estas instituciones de justicia, nosotros podemos lograr que en el país se tenga la confianza en las instituciones y se vaya disminuyendo la impunidad, la corrupción,
porque hay muchas veces, lamentablemente, en materia municipal, algunas de estas policías lamentablemente también están implicadas en algunas organizaciones criminales, y esto lo tenemos que depurar, lo tenemos que fortalecer. Por eso yo agradezco la intervención del senador Erubiel Ávila para llevar al Gabinete de Seguridad el acuerdo lo establecido en forma categórica en el artículo 7º del artículo transitorio, y apoyar sin duda alguna a los municipios en su seguridad pública y a los estados. No es a través de Guardia Nacional, sino a través también de coadyuvar y de coordinar y colaborar con las policías municipales y con las policías estatales, como vamos a lograr la paz y la reconciliación en nuestro país. Por primera vez en la historia de México se han dado disculpas públicas a hechos del pasado, a la guerra sucia, a eventos como los de los estudiantes acribillados afuera del TEC de Monterrey, y otras disculpas públicas que se han venido ofreciendo, porque el Estado mexicano tiene que reconocer que efectivamente tenemos la intención de caminar a la reconciliación nacional, a la paz social y a un México más próspero, pacífico, y en donde todos nos sintamos seguros de vivir en este país tan grande. Muchas gracias.